Bienvenidos a la sesión 3 de Ten cuidado de la doctrina. Hoy veremos cómo el pecado afecta cada parte de nuestra vida. Puede que parezca un tema sombrío, pero antes de que cierres este video, déjame decirte que vamos a descubrir 7 beneficios de comprender la doctrina bíblica del pecado. Empecemos con una pregunta. ¿Cuál es el problema fundamental del ser humano? ¿Por qué en cada cultura y en cada generación los seres humanos no alcanzan la vida que Dios nos llama a vivir? ¿Por qué hay tantas personas que no adoran, no aman ni obedecen a Dios? Las personas tienen diferentes opiniones sobre cuál es el problema. Algunos dicen que lo que necesitamos es conocimiento, que la gente no conoce la verdad y que nuestra tarea es enseñarla. Si logramos comunicar la verdad de forma clara y convincente, entonces creerán. Otros piensan que lo que necesitamos es una relación, que las personas están desconectadas y nuestra tarea es invitarlas a entrar. Cuando las personas sienten que pertenecen, entonces creerán. Muchos creen que lo que más necesitamos es amor, que las personas necesitan saber que son amadas. Y si las amamos bien, verán un reflejo del amor de Cristo en nosotros y entonces creerán. Conocimiento, relación, amor. Todo eso es realmente importante. Pero imagina por un momento a un padre y madre que están intentando criar a sus hijos en la fe. Les enseñan a sus hijos la verdad. Los llevan a un grupo de jóvenes en la iglesia local. Les dan todo el amor a sus hijos. Y luego, para su absoluto horror, descubren que uno o más de sus hijos se apartan de la fe en Cristo y persiguen una vida que les rompe el corazón. Los padres no pueden entender cómo pasó. ¿Qué hicimos mal? Les enseñamos la Biblia. Los llevamos a la iglesia. Los amamos con todo nuestro corazón. ¿Cómo pudo pasar esto? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué una persona que ha sido enseñada en la verdad, criada en la iglesia y colmada de amor, se apartaría de Dios? La respuesta es que el problema humano es más profundo que la falta de conocimiento, la falta de relaciones o incluso la falta de amor. La Biblia dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo. Ahora, estar muertos en nuestros pecados significa que por naturaleza éramos insensibles a Dios. Aun si escuchábamos la verdad, aun si teníamos buenos amigos cristianos, aun si éramos profundamente amados, por naturaleza éramos insensibles a Dios. Claramente, estar muertos lo afecta todo. Y la Biblia deja claro que cada parte de nuestro ser ha sido corrompida por el pecado. Por la gracia de Dios, ninguno de nosotros es tan malo como podría ser, pero todos estamos afectados por el pecado en cada área de nuestra vida. Veamos estos 6 efectos del pecado. El pecado ha afectado de nuestra mente, nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestra memoria y aún nuestro cuerpo. Primero, la mente está entenebrecida. El apóstol Pablo dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y luego a los corintios les dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y luego también a los corintios les dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Ves? El pecado nos vuelve ciegos a la verdad. Por naturaleza, los pecadores no ven la gloria de Cristo. Por naturaleza, las cosas del Espíritu nos parecen una locura. Simplemente no las entendemos. Pero no solo la mente está entenebrecida, sino que también los afectos están distorsionados. Lo que hacemos nace de lo que amamos. Y el pecado distorsiona nuestros afectos haciendo que amemos lo que no debemos.
Jesús dijo, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios. Nuestros afectos han sido distorsionados. Amamos lo que no debemos. Y luego la voluntad está incapacitada. La voluntad humana está incapacitada en el sentido que no tiene su rango completo de funcionamiento. Por ejemplo, una persona con un hombro congelado solo puede levantar el brazo hasta cierto punto. El pecado ha limitado la capacidad de la voluntad. Por eso Jesús dijo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Así que si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. El pecado nos hace incapaces y no dispuestos a buscar a Dios. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Así que si una persona desea venir a Cristo, ese deseo fue puesto ahí por el Padre. Sin el llamado del Padre, Jesús dice que nadie puede venir. El pecado no solo nos vuelve incapaces de venir a Cristo, también nos vuelve no dispuestos. Jesús dijo, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Ahora, hay 3 cosas que debemos recordar sobre la voluntad humana. Primero, tomamos decisiones reales y las hacemos con libertad. Somos personas, no marionetas. Podemos tomar buenas o malas decisiones y Dios nos llama a elegir. Y segundo, somos responsables de nuestras decisiones. No podemos culpar a Dios, ni al diablo, ni a otras personas por las decisiones que tomamos. Pero tercero y más importante, siempre elegimos según nuestros deseos más fuertes. El corazón humano quiere lo que quiere. Y el problema con los deseos de nuestro corazón es que por naturaleza amamos lo que no debemos. Y por eso elegimos lo que no debemos. Por eso, por naturaleza, no amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. No tenemos la mente, el corazón, ni la fuerza para hacerlo. Y luego, la conciencia está desorientada por el pecado. La conciencia es un don maravilloso de Dios. Nos impulsa a hacer lo correcto, nos frena de hacer lo incorrecto y nos ayuda a distinguir entre ambos. Pero la conciencia no siempre es una guía confiable. Pablo advierte a Timoteo que mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia como hierro caliente. Por eso, un hombre violento puede cometer crímenes terribles sin sentir ningún remordimiento ni culpa. Para que funcione correctamente, la conciencia necesita ser entrenada y educada por la palabra de Dios. Y luego, el pecado también tiene un efecto en nuestra memoria. La memoria es defectuosa. El pueblo de Dios fue esclavizado en Egipto. Fueron oprimidos, obligados a hacer ladrillos sin paja. Pero Dios los liberó milagrosamente y los sacó de Egipto alimentándolos en el desierto. Aún así, el pueblo no estaba feliz. Leemos en el libro de Números que se quejaron ante Moisés. Dijeron, nos sacaste de una tierra que mana leche y miel. Describir Egipto, donde el pueblo de Dios fueron esclavos, como tierra que mana leche y miel, esa es una memoria completamente distorsionada, por lo menos. Ahora pregúntate, ¿por qué recordamos cosas que quisiéramos olvidar y olvidamos cosas que quisiéramos recordar? Y la respuesta es porque el pecado ha afectado nuestra memoria. Y finalmente, el pecado ha afectado el cuerpo. Está muriendo. Después que el pecado entró en el mundo, Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Ves? El pecado afecta cada parte de cada persona que nace en este mundo. La mente, los afectos, la voluntad, la conciencia, la memoria y el cuerpo han sido todos corrompidos. Pecamos porque somos pecadores, pero también somos pecadores porque pecamos por naturaleza. El pecado está en nosotros, habita en nosotros, está entretejido en la estructura misma de cada parte de nuestro ser. Ahora, imagina que vas volando solo en un avión. 1 hora después de despegar, recibes un mensaje por radio. Los mecánicos no terminaron el mantenimiento y descubres, alarmado, que los instrumentos frente a ti no son confiables. Luchas por mantener la calma y preguntas por radio a la torre de control. ¿Me estás diciendo que todos mis instrumentos están fallando? No, responde el controlador aéreo. Algunos de tus instrumentos estarán correctos a veces. Miras los indicadores del tablero frente a ti y tu cabeza da vueltas. ¿Cómo vas a saber cuándo los instrumentos están funcionando bien y cuándo no? Y esto no es un ejercicio teórico. Tu vida depende de eso. Esos son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos. Son como instrumentos defectuosos. Por eso no son guías confiables para encontrar nuestro rumbo. Necesitamos un punto de referencia fijo para saber cuándo nuestras emociones y pensamientos están alineados con la voluntad de Dios. Por eso Dios nos ha dado las Escrituras. Y por eso los cristianos estamos llamados a vivir no por nuestra inclinación, sino por la revelación de Dios. Entonces, estos son los 6 efectos del pecado. La mente está entenebrecida, los afectos están distorsionados, la voluntad está incapacitada, la conciencia está desorientada, la memoria es defectuosa, el cuerpo está muriendo. Esta es una verdad dura de la Biblia. Pero comprender esta verdad difícil traerá grandes beneficios a tu vida. A continuación, veremos 7 beneficios de entender la doctrina bíblica del pecado. Primero, comprender la doctrina del pecado ampliará tu entendimiento de la salvación. Algunos cristianos piensan que Jesús simplemente abrió el camino a la salvación y que ahora depende de nosotros decidir si cruzamos esa puerta que Jesús abrió. Pero si Jesús solo hubiera hecho posible la salvación, si simplemente hubiera abierto una puerta, ¿cuántas personas que están muertas en sus delitos y pecados crees que la cruzarían? La respuesta es ninguna. Los muertos no caminan por puertas abiertas. La buena noticia es que Dios hizo mucho más que solo hacer posible la salvación. Él hizo más por ti que simplemente darte la oportunidad de ser salvo. Él te salvó. Esa es la forma en que lo dice la Biblia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Dios no solo hace posible la salvación, Dios salva. Y en segundo lugar, comprender la doctrina del pecado profundizará tu experiencia de adoración. Esto ha sido verdad en mi experiencia y creo que también lo será para ti. Señor, ¿por qué me salvaste? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios te salvó a ti? Hay otras personas en tu familia, en tu círculo de amistades, con historias de vida muy parecidas a la tuya, y sin embargo, tú estás en Cristo y ellos no. ¿Por qué es eso? Jamás podrás explicar por qué Dios quiso tener misericordia de ti. ¿Por qué te atrajo hacia la fe en Jesús? ¿Por qué te dio nueva vida en Cristo? Por toda la eternidad vivirás asombrado, amando y adorando.
Y luego, comprender la doctrina del pecado aumentará tu motivación para orar y evangelizar. Quizás digas ahora, qué maravilloso que yo haya sido salvado, pero ¿qué pasa con el que no cree? Esta verdad ha sido una poderosa motivación para mi vida de oración y evangelismo. Y esta es la razón. Porque Dios salva. Dios salva por medio del Evangelio. Y el Evangelio nos ha sido confiado. Y como Dios salva a través del Evangelio, nosotros tenemos toda la razón para compartirlo con otros. Debemos anunciar el Evangelio donde sea que tengamos oportunidad, porque Dios salva por medio del Evangelio. Yo creo que hay alguien en tu vida a quien amas y anhelas que vengan a Cristo. Pero esa persona no muestra ningún interés en Jesús. Quizás ha sido así durante años. Y si todo dependiera de su voluntad, no tendrías esperanza para ellos, porque sabes muy bien cuál es su voluntad. No desean las cosas de Dios y lo han dejado muy claro. Pero las buenas noticias son, Dios es libre de tomar la iniciativa. Él puede intervenir en la vida de una persona que no tiene el menor interés en ser salva y simplemente salvarla. Puede cambiar su vida. Eso fue lo que pasó con Saulo de Tarso. Saulo no tenía el mínimo interés en ser cristiano. Odiaba a los cristianos. Odiaba a Jesucristo. Si Dios hubiera esperado a que Saulo respondiera al Evangelio, nunca habría sido salvo. Pero tú conoces la historia. Jesús entró en su vida. Lo tomó por el cuello y lo transformó. Saulo llegó a la fe en Cristo. Su mente fue iluminada, sus afectos transformados, su conciencia despertada y su corazón lleno de un nuevo deseo de vivir una vida totalmente distinta. Su vida entera fue transformada. Piensa en esto. Si Dios puede intervenir en la vida de un pecador, entonces hay esperanza para esa persona por la que estás orando. Y puedes decir, cuando ores, Señor, no necesitas su permiso para empezar una obra salvadora en su corazón. Señor, obra en el corazón de mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi madre, mi padre, mi amigo. Abre sus ojos, ablanda su corazón, dale nuevos deseos. ¿Ves cómo esto te impulsa a orar? Dios es libre. Me gusta decirlo así. Dios tiene libre albedrío. Él está en los cielos y hace lo que le place. Esta es la mayor motivación para orar por amigos y familiares no convertidos. Y también es la mayor motivación para compartir el Evangelio. Y luego, comprender la doctrina del pecado fortalecerá tu entendimiento del Evangelio. Hemos visto que el pecado no es solo hacer cosas malas o tomar malas decisiones. El pecado es un poder, una presencia en nosotros y también una ofensa. Por eso, en Romanos 1:16, Pablo describe el Evangelio como el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La condición espiritual de cada persona que nace en este mundo es ciegos, atados y muertos. Por eso necesitamos mucho más que perdón. Necesitamos vida. Necesitamos restauración espiritual. Y eso es lo que Dios nos da por medio del Evangelio. Y en quinto lugar, comprender la doctrina del pecado ampliará tu visión de la conversión. Piénsalo. ¿Qué pasó cuando llegaste a la fe en Cristo Jesús? Alguien podría decir, creí en el Señor Jesús y Él perdonó mis pecados. Eso es gloriosamente cierto. Pero hay mucho más. Recuerda, estabas muerto en tus delitos y pecados. Y Dios te dio vida en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados.
Dios comenzó una obra de transformación en tu vida. Abrió tus ojos ciegos, redirigió tus afectos para que realmente lo ames, te dio un deseo genuino de obedecerlo. Está recalibrando tu conciencia mientras te instruye por medio de su palabra. Está limpiando tu memoria. Está renovando tu alma. Y un día resucitará tu cuerpo. Y comprender la doctrina del pecado moderará tus expectativas sobre la iglesia. Si eres líder cristiano, esto es de vital importancia. Recuerda siempre que los cristianos somos pecadores en proceso de recuperación. El pecado daña el alma y esos efectos no se corrigen de inmediato. Somos pecadores en proceso de recuperación. Todos estamos en diferentes etapas del proceso y solo en el cielo será completa nuestra recuperación. Así que espera que experimentarás decepciones de otros cristianos en tu camino. Habrá momentos en los que dirás, ¿cómo puede ser? Él es cristiano. Ella es cristiana. No tiene sentido para mí. Las contradicciones en la vida de los creyentes son verdaderamente dolorosas. Pero entender que todos somos pecadores en recuperación te ayudará. Y finalmente, comprender la doctrina del pecado profundizará tu compasión por los perdidos. Imagina por un momento que estás encargado del estacionamiento en el supertazón. Los autos están amontonados, pegados unos con otros. Cuando el juego termina, tu trabajo es vaciar el estacionamiento de la forma más rápida y segura. Tu estrategia es simple. En cuanto los conductores de la primera fila llegan a sus autos, los haces avanzar para que los que están detrás puedan salir. Después del juego, muchísima gente va hacia el estacionamiento y notas que 3 conductores ya están en sus autos listos para salir. Así que levantas tu bandera y los haces avanzar. Pero nadie se mueve. Vas al primer auto, golpeas el parabrisas y le dices, ¡avanza! El conductor baja la ventana y dice, no sé qué pasó, pero al subirme al auto, todo se puso oscuro. No veo nada. Estoy ciego. No puedes hacer nada, así que vas al siguiente auto, pero él tampoco se mueve. Gritas y él responde, no sé qué sucede. Cuando entré a mi auto, alguien estaba en el asiento de atrás, me puso estas esposas y me esposó. No puedo moverme. No puedes hacer nada. Vas a la siguiente fila, te acercas al tercero y ves que el conductor está desplomado sobre el volante. No respira. Está muerto. Imagina la escena. Cientos de autos están atascados. La gente grita desde las camionetas, otros tocan su bocina desesperadamente, todos están enojados, pero tú no. Tú tienes compasión porque sabes cuál es el problema. Uno está ciego, otro está atado y otro está muerto. Esa es la condición del ser humano sin Cristo. Por naturaleza, somos ciegos, atados y muertos. Hay un tipo de cristianismo que siempre está enojado con el mundo. Siempre grita. Pero cuando entiendes que los pecadores son, por naturaleza, ciegos, atados y muertos, no gritas, tienes compasión. Aprendes a orar. Y tienes confianza para compartir el evangelio porque sabes que Dios salva y lo hace por medio del evangelio. Ahora, esta enseñanza sobre la condición humana es absolutamente crucial para los líderes cristianos. Solo cuando entendemos la raíz del problema humano podemos valorar con asombro lo que Dios ha hecho en nuestro favor en Cristo para salvarnos. Ahora que hemos visto cómo fuimos arruinados por el pecado, veremos en las siguientes 3 sesiones, veremos cómo fuimos redimidos por Cristo, regenerados por el Espíritu y justificados por la fe.